buenas noches a todos. Viernes 5 de febrero, estamos en Perspectivas, aquí por Canal 44. 5 de febrero, que como usted ya sabe, se cumplen 99 años de nuestra Carta Magna, del Constituyente de Querétaro. Estamos a un año de un siglo de existencia de la Constitución mexicana y esto abrirá muchísimos debates con relación a nuestro tratado constitucional. Pero esta noche, al ser viernes, es noche de personaje. Vamos a platicar hoy con Enrique Ibarra Pedrosa, usted lo conoce, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Y antes de empezar a platicar con él, vamos a conocer algo de su trayectoria. Político jalisciense, nacido en Tototlán, Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derecho Electoral. Fue regidor del municipio de Guadalajara en el periodo de 1980 a 1982, diputado local en 3 ocasiones y diputado federal titular. Ha presentado iniciativas a favor de los procesos de adopción de menores en beneficio de las personas con discapacidad, así como para el derecho a la información. En 2006 se postuló como candidato a gobernador de Jalisco por la coalición de izquierda PRD-PT y en 2009 fue candidato a diputado federal encabezando la lista plurinominal por el Partido del Trabajo. En 2012 presidió la comisión de exbraceros, logrando que el gobierno federal pagara 3.100 millones de pesos a más de 100,000 extrabajadores migratorios. Actualmente es presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano en Jalisco, además de ser editorialista en el periódico Milenio Jalisco y de la cadena de radio Promomedios. Esta noche nos acompaña en Perspectivas. Enrique Ibarra, buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique, muchas gracias, buenas noches a ti, a nuestro amable auditorio, y con mucho gusto estamos aquí en este espacio. Nos hará falta seguramente que también ha sido académico, profesor. Bueno, por fortuna de impartir clases en la Universidad de Guadalajara desde hace 1000 años, Enrique. Desde 1974 inicié dando clases en la preparatoria número 3. Sí, hace 40 años, exactamente, porque en ese entonces podías ser alumno, claro, de un grado superior, y ya impartir clases, y en mi caso me invitaron a dar una materia que entonces era clásica en la prepa, problemas sociopolíticos de México, una cosa así. Esto para hablar de todo, pues. Sí, de todo hablabas. Y impartí esa clase y desde entonces mantengo un espacio que además es muy gratificante y muy aleccionador con los jóvenes, el impartir clases en la UDG. En estudios políticos, ¿no? Sí, en políticos y una clase en Derecho también. ¿Y qué materia das? Poder legislativo, si no El más, poder más legislativo recuerdo. En México, prácticamente desde el nacimiento de esa escuela, a principios de los 90s, y en Derecho Constitucional. 4 meses en el Ayuntamiento, Enrique Ibarra, como secretario general. ¿Cómo has vivido estos meses? Mira, yo creo que con mucha intensidad y con un aprendizaje extraordinario. Yo creo que podría sintetizar en una pregunta que en alguna ocasión me hacía en diciembre Enrique Alfaro, de que usted estuvo de regidor hace tiempo. Sí. ¿Cuál es un comparativo en esa época y la actual? Dije, no, pues es muy sencillo, es una sociedad totalmente diferente, totalmente distinta, y la otra es una agenda mucho más amplia. Yo tuve la fortuna de participar con un buen alcalde, como fue Arnulfo Villaseñor Saavedra, claro, que transformó en positivo la ciudad, simplemente por algunas menciones. La calzada Lázaro Cárdenas, la avenida Lázaro Cárdenas, que el gran mérito fue que la hizo Arnulfo sin préstamo, sin endeudamiento y sin un solo centavo ni del gobierno del Estado ni del gobierno federal. Mira. Hizo esa obra que la hizo técnicamente el papá de quien ahora preside el Tribunal Administrativo, Laurentino, un buen ingeniero. O otra obra, Enrique, muy importante, el Planetario, que lamentablemente después decayó, pero es... Tiene fama de que no era derrochador. Arnulfo era ejemplo... de austeridad republicana. De austeridad republicana en su vida personal, familiar. Y no solo con el dinero de todos. El dinero público. Ese es un gran mérito, ¿no? Cuidaba muy bien también el dinero de los demás, pero fue un presidente eficaz. Entonces, yo le decía a Alfaro, las agendas eran totalmente distintas. Hoy hay muchos temas que entonces ni remotamente se avisoraba, ¿no? ¿Quién te hablaba en el 80 de recuperación de espacios públicos? Sí, no era ¿Quién tema, te hablaba de banquetas libres, por ejemplo?
iniciaba a ser un tema el del comercio ambulante, pero ni remotamente, ¿no? A lo que es ahora. Y evidentemente ahora es una agenda muy diferente y sobre todo una sociedad muy informada, muy enterada, muy crítica. ¿No? Sí, en ese entonces la gente se informaba a través de 3 medios muy concretos, que era el Informador y era el Occidental. En cuanto a medios impresos eran los prevalentes y a través de los noticieros, Notisistema, que ya tenía una solidez. Y ahora pues ya sabemos todos, ¿no? Los medios convencionales y tradicionales aparte, ¿no? Y fundamentalmente redes sociales, ¿no? Claro. Un gobernante no puede estar ajeno a que es observado y que está como en una pecera, donde todo el mundo lo puede observar y lo observa en sus actos, en sus logros, en sus suficiencias y insuficiencias, ¿no? Entonces es muy distinto. Cuando eras diputado federal del Partido del Trabajo, Enrique Ibarra, ¿te imaginabas el retorno a la política local? Mira, sí, porque estaba inserto como diputado federal en la legislatura antepasada, la 61, y estaba participando ya también abiertamente aquí en el proyecto con Enrique Alfaro. Entonces estaba en esa dualidad de hacer un ejercicio nacional como parte del grupo parlamentario, como vicecoordinador en el Partido del Trabajo, por los acuerdos con el movimiento, en ese entonces con Andrés Manuel, y al mismo tiempo estábamos construyendo aquí, en Jalisco, eran los prolegómenos o eran los preludios de lo que iba a ser la elección del 2012. Entonces sí estaba atento al proceso local. Y se dice mucho, tú no lo aclararás, Enrique Ibarra, que tú eres esa persona que le habla al oído a Enrique Alfaro, es decir, que eres su asesor, una persona de confianza. ¿Qué relación tienen tú y Enrique Alfaro? No, mira, tenemos una relación de trabajo, de compartir proyectos políticos, de respeto por la política como tal. Creo que él y yo concebimos la política como un quehacer que te lleva a ti a formar parte de una comunidad y poder hacer las cosas bien, y que lo abrazas como vocación y como profesión, la política. Y hay una relación de años de compartir proyectos y para mí resulta aleccionador y resulta importante convivir mucho con una generación diferente a la mía, evidentemente, ellos con menor edad, claro, cuarentones en su mayoría, sí, en su mayoría, claro, pero en una relación de respeto recíproco y, como todos quienes participamos en este ejercicio, con virtudes y con defectos. Y aquí lo que es muy importante, Enrique, pues es la complementariedad. Cómo vas compaginando estilos, cómo vas compaginando visiones, pero siempre bajo la premisa de valores centrales, que son ¿cuáles? El tener que hacer la política con honradez, con honestidad, con vocación de servicio y darle resultados a la gente. Yo creo que esos son los basamentos que nos cohesionan a nosotros. Entonces, mi relación con Enrique pues, es como con los demás componentes de la expresión nuestra, pero basados en esto, Enrique. En un respeto y en hacer tu trabajo que te toca. ¿No eres su mentor? No, de ninguna manera. Aunque yo doy clases o soy profesor en aulas, como dijiste tú. Pero comenzó a hacer política contigo. No me considero mentor. Bueno, desde muy joven participamos juntos, compartimos proyectos, tanto a nivel estatal como inclusive a nivel nacional, pero siempre en base a eso, Enrique, al respeto recíproco y aportar lo que a cada quien nos corresponde. ¿Cómo te pidió que fuera secretario general? ¿Cuándo ocurrió? ¿Ocurrió después de la elección? ¿Ocurrió antes de la elección? ¿Cuándo platicaron que tú te incorporabas a esa parte del gabinete? Mira, lo que pasa es que son procesos que se van gestando con más tiempo. Como se decía a la entrada del programa, yo participo como presidente del Consejo Ciudadano de MC, muy bien, aquí en Jalisco. Entonces, yo tenía en mi perspectiva la posibilidad de regresar a la Cámara Federal, okay, o de regresar a la Cámara Local.
como ya se dijo aquí, yo he estado en 7 ocasiones entre la Cámara Federal y la Cámara Federal. Eso es diputado de carrera, Sí, prácticamente. y a mí me encanta, me gusta la vida parlamentaria, me gusta la vida de las cámaras, me gusta el debate, me gusta el diálogo, me gusta la discusión con respeto, con tolerancia, el intercambio de puntos de vista, me fascina. Pero mi reflexión con él y con quienes compartimos el proyecto fue de que yo jugaría el rol que fuera conveniente para que lográramos el propósito. Eso se lo dijiste siempre. Sí, digamos. claro, Okay. Eso lo venimos platicando en colegiado desde el 2013. No te aferraste a una silla, yo quiero esto. Ni remotamente. Inclusive a mí, la Ciudad de México, mi esposa es irónica conmigo de que me encanta el Distrito Federal y es cierto también, o sea, no me desagrada. Exacto. Pero yo siempre antepuse con Enrique y con quienes procesamos estos temas desde el 2013, que yo jugaría el rol que fuera pertinente. Entonces yo me centré mucho, junto con Hugo Luna, que dirigió muy bien MC en etapa de construcción después de la elección del 12, en darnos una organización regional y municipal que no tenía aquí movimiento ciudadano, y en posicionarlo y en ir construyendo, como se hace en organizaciones y en movimientos serios, las perspectivas de candidaturas. Entonces yo me centré mucho con Hugo Luna, te insisto, hizo muy buen trabajo como dirigente, todo el 2013, el 2014, y ya en el 2015 compartimos de que formara parte yo de la planilla con Enrique, como compañero de fórmula de él. Nuestro diseño jurídico te habla de propietario y suplente en las planillas, y que ingresaría yo o coadyuvaría en la Secretaría General del Ayuntamiento. Muy anticipado para preguntarte si puedes ser su suplente en caso de que vaya por la gobernatura. Mira, ahorita ni remotamente pensamos en eso, ni estamos distraídos en esa cuestión. Ahorita estamos centrados en responderle a la gente y en responder a las expectativas que generó Enrique y Movimiento Ciudadano aquí en Guadalajara y en otros municipios del estado. Vamos a ir a un corte. En perspectiva, estamos platicando esta noche con Enrique Ibarra Pedrosa. Le vamos a preguntar de muchísimas cosas, cuáles son los momentos más complicados por los que ha pasado en el Ayuntamiento de Guadalajara en estos meses, y también vamos a platicar de su vida personal y de su trayectoria. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Enrique Ibarra Pedrosa, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, y lo invitamos para platicar de muchísimos temas. Y me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cuál ha sido en estos 4 meses el momento más complicado desde tu punto de vista por el que ha atravesado tanto tú como Enrique Alfaro en Guadalajara? Mira, yo creo que el tema más sensible que hemos tenido ahora que estamos iniciando el 4.º mes de gobierno, sin duda ha sido el tema del comercio ambulante. Porque era una de las demandas centrales y era uno de los requerimientos fundamentales de la gente, a que se restableciera un principio de orden, un principio de legalidad. Se decía que no iba a poder Enrique con el tema. En la propia campaña él había hablado de que ese asunto se abordaría en los primeros 6 meses de gobierno, y a las 4 o 5 semanas ya se había tomado una determinación de regularizar el comercio. Hay una mentira muy grande que quiere difundirse de que Enrique Alfaro es enemigo de los comerciantes, de que Enrique Alfaro es enemigo del ambulantaje. Eso es totalmente falso. En toda la zona del centro estaba prohibido ejercer el comercio, cualquier tipo de comercio. Y bueno, hay que recordar hasta hace unas semanas cómo estaban las calles de Pedro Loza, cómo estaba el Andador Morelos, cómo estaba el andador de la calle de Colón, entre piratería, entre artículos robados, entre todo tipo de mercancía. Era casi ya intransitable como peatón, ya no digamos la combinación parque vehicular y peatones. Entonces, ¿qué se hizo primero? Se hizo definir una zona de intervención especial de 90 hectáreas, cuadricularla y decir, sí va a haber comercio, pero bajo estas condiciones. Y quienes quieran ejercer el acto de comercio tendrán que acreditar diversos requisitos y se van a regular las materias, se van a regular las condiciones y hasta los formatos de venta. Evidentemente son decisiones que tienes que asumir con mucha responsabilidad. No son cuestiones de ocurrencia, no son cuestiones de que mañana a ver cómo amanezco de humor para empezar a hacerlo.
Y evidentemente en paralelo tienes que ir trabajando cómo vas a hacer las adecuaciones normativas, las adecuaciones reglamentarias. Entonces, si te decía que estaba prohibido, pero tu realidad te indicaba que era totalmente lo contrario, voy a hacer un ejercicio con cada uno de los comerciantes que practicaban el ambulantaje. Insisto, desde artículos chinos hasta artículos ilegales, hasta lentes o ropas o binoculares, lo que se nos ocurra, ¿no? Se hizo un padrón donde arrojó un universo de aproximadamente 1,200 personas. Ambulantes. Ambulantes. Se mandó equipo de inspectores, se mandó trabajadores sociales, se mandaron elementos de participación ciudadana a ir a levantar ese censo y a ir a decirles, oye, se está contemplando esto regular y se va a levantar el comercio en las condiciones en que se está dando. Pero te vamos a dar alternativas, te vamos a dar opciones. Si quieres seguir ejerciendo el comercio, lo podrás hacer, pero bajo estas normas. Entonces, en paralelo, en forma interdisciplinaria, en forma transversal, diversas de las áreas, sobre todo desarrollo económico y combate a la desigualdad, y la jefatura de gabinete y la Comisión Edilicia de Reglamentos fueron los más abocados a ver el tema. Entonces, no fue de golpe, no fue de forma imprevista, se le dijo a la gente, va a ocurrir esto, y se llevó a cabo en el salón de sesiones, en la sesión correspondiente, y por unanimidad, que hay que resaltarlo, las grandes decisiones que ha tomado desde el inicio del gobierno de Enrique hasta la fecha, consensos, salvo una, la del arrendamiento de patrullas y vehículos, todas han sido por unanimidad. ¿Por qué? Porque existe el diálogo, existe la comunicación, existe la cohesión, el presupuesto de egresos fue acordado así. Entonces, el tema del ambulantaje yo creo que ha sido el más complicado. Por fortuna, no hubo lo que se vaticinaba de que iba a haber un caos, de que iba a haber violencia, de que iba a haber represión. Ha habido entendimiento, ha habido diálogo, muchos fueron y se inscribieron. Al mismo tiempo, acuérdate, Enrique, y quienes nos están viendo lo tienen presente, los famosos tianguis navideños que se hacían en 3 plazas del corazón de Guadalajara, ya no se instalaron ahí, pero tampoco se les dijo, no van a vender, se les ofrecieron alternativas, el Parque del Refugio, el Parque Morelos, la Expenal y el lugar más desairado, que nadie creo que quiso irse ahí, en la Plaza de Toros, claro, ahí por la calzada Independencia, exacto, ¿no? Exacto. Pero no ha sido una conducta meramente coactiva, meramente impositiva, ni mucho menos represiva. Ha sido de diálogo, es decir, te damos estas alternativas. En el caso de, y ahorita me gustaría, Enrique, entrar a las preguntas personales y de tu trayectoria política, pero para terminar el tema de Guadalajara, lo que sucedió el 3 de diciembre, ese enfrentamiento entre policías y ambulantes, ¿hay investigaciones en el tema para ver si no hubo violaciones de derechos humanos? Sí, claro que se hicieron. ¿Las está llevando quién esas investigaciones? Se hicieron las investigaciones, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo recibí a los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, les acreditamos fehacientemente que no había habido ninguna violación, al contrario, ahí intervino en positivo, en forma preventiva, la regidora Guadalupe Morfín, que aquí estuvo con nosotros también platicando el tema. Y siempre anticipando de que deberían privilegiarse el respeto a los derechos humanos, que además no cuesta ningún trabajo. Alfaro es un convencido de ello. Entrando a tus temas personales o entrando más bien a tus temas de trayectoria política, preguntarte primero, toda la gente que se involucra en política tiene guías, maestros, personas a las que sigue o a las que trata de imitar. ¿Quiénes fueron tus guías en la política? Bueno, mira, para mí no es nada complicado y siempre son evocaciones de gratitud. Yo puedo citar 3 nombres que en forma importante me ayudaron mucho, me impulsaron, te los diría. Arnulfo Villaseñor Saavedra, lo menciono en primer término porque ya lo habías dicho. Lo había verbalizado aquí, que lo traté como presidente en una etapa, pero antes yo lo había tratado en el partido en que milité más de 30 años, en el PRI. Reyes Rodolfo, que era director de la Prepa 3, donde yo estudié, y que también fue una persona que incidió en mi formación. Y hubo otro tapatío, a quien yo le conservo mucha gratitud también, Eduardo Aviña Batis,
a Viña Batis, que durante un tiempo simbolizó, era muy curioso, Reyes Heroles en esa época, con mucha presencia en el PRI, hablaba del poder político y del poder económico. Sí, sí, sí. Y yo creo que aquí en Jalisco Viña Batis simbolizaba Ambos. la simbiosis. Entre los dos. Y conmigo fue muy generoso, porque yo de muy joven fui suplente con él, con don Eduardo, y siempre estuvo muy atento a mi proyección. Y ya en una etapa de consolidación hubo un gobernador que impulsó mucho a los políticos jóvenes, que no nos conocía, porque él venía del Distrito Federal, Enrique Álvarez del Castillo, mira, claro. que fue gobernador, muy honesto, don Enrique, y aunque no nos conocía, nos impulsó mucho. A mí, sin conocerme, me postuló como candidato a diputado, luego como subsecretario general de gobierno y otras oportunidades, ¿no? Pero fueron gente muy positiva de las que aprendí valores constructivos. ¿Cuándo renunciaste al PRI en qué año, Enrique? Yo renuncié al PRI en noviembre del 2005. Noviembre de 2005. ¿Por qué? ¿Qué te decepcionó del PRI? Mira, yo te podría decir de mi salida del PRI en dos planos, claramente diferenciados. Uno en el plano general, el PRI en el 2005 estaba ya muy alejado de agenda ciudadana, estaba muy alejado de los temas sociales. Ya se había dado la privatización del ejido, ya se habían dado las políticas de privatización. En todo el viraje neoliberal, digamos. Todo el viraje neoliberal, y había mucha ausencia en los temas sociales, de contenido social. Yo vengo del ámbito rural, yo soy de una familia de ejidatarios, crecí en ese ambiente y en el 2005 el PRI sí tuvo una separación muy fuerte. Eso fue en el plano general. En lo particular, la presidencia, la candidatura la obtiene Roberto Madrazo. Okay. Yo había tenido diferencias profundas con él. Mi último diferendo había sido cuando él impulsó, haciéndole el juego sucio a Fox, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo comenté que si Madrazo era el candidato a la presidencia por el PRI, por vez primera, no votaría por el PRI y que me saldría del PRI. Y queda Madrazo. Yo aquí era el coordinador de la campaña de Jackson, que era el precandidato. Ah, sí, de Enrique Jackson. Enrique Jackson. Sí. Entonces, hay que cumplir la palabra cuando la das, y terminé en el PRI. Entonces, digamos, para entenderte, Enrique, tienes una razón ideológica, es decir, el viraje del PRI hacia temas no sociales o hacia temas neoliberales, y el tema de tu relación pues, no positiva con Madrazo, ¿no? Esas fueron tus dos razones. De diferencia. ¿Y por qué irte con Andrés Manuel López Obrador, ser el candidato del PRD en su momento a la gubernatura? ¿Qué te llevó a esos rumbos? No, mira, yo tuve invitaciones de Acción Nacional para participar en Acción Nacional. Pues no te veo mucho ahí, pero bueno. no las acepté. Ideológicamente. No, ideológicamente no. Desde mi misma formación, del mismo origen. No las acepté, amablemente las decliné. Con Andrés Manuel yo había tenido profundas diferencias, porque a mí me tocó defender los gastos de campaña de Zedillo en la elección presidencial de 94. Okay. Y como representante del PRI en el IFE en ese entonces, y representante ante el Tribunal Federal Electoral, yo defendí los gastos del candidato presidencial. Inclusive en uno de los primeros libros que hace Andrés Manuel, que ya ves que es bueno para editar y para publicar, y son muy leídos sus libros además, ahí me da una repasada, ¿no? Por haber defendido los gastos de campaña. Y cuando yo públicamente cuestioné que el PRI impulsara el desafuero de Andrés Manuel, a quien yo ya conocía, me volvió a buscar, me buscó, tuvimos acercamientos a través de quien era su representante aquí, de Pepe Samarripa, y por eso yo derivé en la candidatura con Andrés Manuel al gobierno del Estado, porque en ese momento, yo recién salido del PRI, cuando Andrés me invita a ser candidato a gobernador, mi argumentación fue de que no era yo un candidato propicio. ¿Por qué? Porque meses antes yo coordinaba la campaña interna del PRI con Arturo Zamora, semanas antes. Entonces, ese era mi argumento. Pero Andrés estaba en la búsqueda de candidato, y lo voy a decir públicamente porque lo he comentado en otros espacios,
yo le sugerí o le propuse dos opciones. Macedonio Tamés, que acababa de ser presidente de Zapopan, Como candidato del PRD. que había perdido la interna con Emilio. Con Emilio, sí. En no buenas lides, a decir Exacto. de Macedonio. Macedonio pidió un plazo de 15 días para aceptar, cuando yo platicó con él, y muy cumplido como es Macedonio, muy formal. A los 15 días me dijo, oye, dale las gracias a Andrés, dile que mejor no, simpatizo con muchas de sus causas, y declinó. Fernando Garza sí aceptaba la candidatura, que era la otra opción. Y que fue en 2012 del PRD. Sí, que después volvió a ser que después sí fue en el 2012, pero no hubo acuerdo en las condiciones que Fernando solicitaba. Entonces, terminé siendo yo el candidato al gobierno del Estado con Andrés, que Andrés pues, es una gente vigente todavía, con una fuerza social incuestionable, ¿no? Se podrá estar o no de acuerdo con Andrés Manuel, con lo que promueve, pero es un agente con una base social incuestionable. ¿Y sigues teniendo relación con él, con Andrés Manuel? Tenemos una relación cordial con Andrés. Cuando yo concluí como representante de lo que hoy es Morena, lo platicamos como lo estamos haciendo tú y yo, en la cordialidad, y hay un respeto recíproco con Andrés. Vamos un corte en perspectiva, seguimos platicando con Enrique Ibarra. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Enrique Ibarra. Muchas gracias por habernos acompañado, Enrique Ibarra. Ya sabe usted que los viernes tratamos de entrevistar a un personaje para que usted lo conozca desde otros puntos de vista. También ya hemos discutido los temas políticos, pero sobre todo que lo conozca desde el punto de vista personal y de algunos eventos que marcaron su vida. Y también lo que les pedimos, Enrique, siempre es que nos manden algunas fotografías para poder un poquito ilustrar gráficamente lo que han sido algunos eventos importantes para ti en este momento en particular. Y si quieren, pues comenzamos a ver algunas de estas fotografías que, si quieres, nos puedes ir describiendo. Sí, cómo no, claro. Esta, la primera. Bueno, mira, yo creo que, y le decía yo a tu productora, de las fotografías, envié unas cuantas que para mí son fundamentales, porque todos tenemos valores, y lo más importante pues, es la familia, y ese es el origen. Mi padre, que es ejidatario, fue ejidatario ahí en Tototlán, mis dos hermanas, Olivia, Rosa María. Ah, mira. Y mi padre además fue trabajador bracero. Ah, mira. Que fue la figura del convenio estadounidense con México cuando la Segunda Guerra Mundial, y que perduró hasta 1964. Claro. Esa figura del 42 al 64. Y bueno, y era la forma en que los campesinos muy modestos podían mantener a sus familias entre el ejido y ser braceros, ¿no? En los campos de California y de Texas principalmente. ¿Qué edad tendrás en esta foto? Qué barbaridad. Pues esa puede ser ¿qué será? 40 años, no sé. Ah, mira, así ya su tiempito. Ah, sí, ya, claro. La siguiente foto. Mis hermanas no les va a gustar que diga la edad, creo que Exacto. no la van a... No es de muy buena educación. No, sí, ya esas van a ser las de la protesta. No, mira, ese es el título agrario, que está poco legible, por el cual el gobierno de la República les concede la parcela ejidal. Es una parcela ejidal en la comunidad de Morales de Guerrero, en Tototlán, de 6 hectáreas. A eso se refiere, y vienen los nombres de quienes son los sucesores, que tenías que poner quiénes eran los sucesores de la parcela, ¿no? Pero ese es el sello. Otra fotografía, para que nos la describas. Mira, mira. Yo mencioné lo de braceros. ¿Por qué razón? Porque fue una práctica que se dio de campesinos muy pobres en el occidente y en el centro del país, que se suscita en la Segunda Guerra Mundial, cuando los campos de Estados Unidos se quedan sin fuerza de trabajo. Entonces convenian y dicen al gobierno de México, mándanos trabajadores jóvenes de preferencia, y los ex braceros, eso fue lo que perduró del 42 al 64, y el 10% de lo que ganaban los braceros lo guardaba el gobierno norteamericano para dárselos, para regresárselos en fondo, para cuando dejaran de tener esa condición de braceros. El gobierno norteamericano sí cumplió y sí regresó el 10% de los braceros, que fueron millones, porque fueron 22 años, 24 años, pero se extravió el dinero. Ah, mira. Porque el dinero se envió a través de los bancos de lo que era Ban Rural,
del Banco de Crédito Ejidal, Y se perdió el extravió. dinero. Fue el famoso movimiento de los equibraceros. Y ve nada más la ignominiosa forma La que en que eran revisaban. tratados. Esas eran seguramente los pasos por Caléxico, porque a los jóvenes de 20 años, de 20 y tantos años, se los llevaban de los municipios rurales, los asentaban en Empalme, cerca de la frontera, y conforme los granjeros norteamericanos, sobre todo de Texas y de California. Es degradante. Ve eso. Entonces, foto tremenda. eso ya deben ser en Caléxico, en entrada por Caléxico o por San Isidro. Entonces, les hacían ese tipo de vejaciones. Sí, imagínate. Me recordó los amotinamientos también de la Segunda Guerra Mundial, Sí, por claro, ejemplo. ¿no? Así es. Por eso fue A judíos, el movimiento equibracero, que después tuvo fuerza ya en la época de Fox, porque fueron muchos de ellos ya envejecidos, de 80 años, y también algunos de los hijos, ¿no? Claro. Y por eso también, ¿por qué sigue tan vivo el movimiento? ¿No? Ahí Que está. sigue estando en el debate público. Claro, ¿no? así es. La siguiente foto, por favor. Bueno, ya es cuando ya formas tu familia. Mi esposa Guadalupe, que ha sido un soporte fundamental en todos los quehaceres y en la vida cotidiana, y nuestros hijos, Juan Enrique, la vanidad paterna incurre en repetir muchas de las veces, en reeditar los nombres, no les preguntas a los infantes. Exacto, no deciden. Y Pablo Fernando, que son los hijos. ¿Y qué edad tienen ellos en estos momentos? Actualmente 26 y 24 años. ¿Y estudiaron? No les gusta la cuestión política. Bueno, ahí te salvaste. No, además siempre hay que respetar la libertad, Sí, ¿no? sí. La libertad de los Están demás. otros temas, entonces, Sí, de así iniciativa es. privada. Y bueno, ahí ya aparecemos mi esposa y yo con 3 nietos que son del hijo menor de Pablo Fernando, de su esposa Fernanda, y que son Enrique, Pablo e Isabel. Mira qué bonita foto. Es La última. la familia, así es. Tenemos una más ahí. Bueno, mira, esto fue una cosa que a mí me da satisfacción, porque en la legislatura federal, esta que tú mencionabas, del 2011, con el movimiento de exbraceros, Calderón emite un decreto donde les iba a dar a los demandantes que habían acreditado, eran 108,000 exbraceros o descendientes de ellos, una bicoca, una cantidad ridícula de 38,000 pesos. De acuerdo a estimaciones de la UNAM, de actuarios de la UNAM, a los exbraceros, lo que no les regresaron del 10% de esos 24 años, era en dólares por supuesto, y en dólar duro, deberían de darles 5 billones de pesos. Entonces Calderón saca un decreto que les iba a dar a cada uno de ellos 38,000 pesos. Una miseria. Pero aparte de eso, se los iba a pagar con abonos anuales en 10 años. El primer pago en el 2010 y el último... 38,000 pesos en 10 años. Y el último en 2019. Entonces, Bueno, eso es evidentemente, querer que se te mueran evidentemente muchos de los diputados, en mi caso yo hijo de exbracero, tenías y tengo siempre un compromiso social con esa figura, y nos organizamos y creamos una comisión de apoyo a exbraceros. Yo la presidí, esa comisión. En la Cámara de Diputados. En la Cámara Federal de Diputados. Y logramos que Calderón les pagara los 38,000 pesos en una sola exhibición. Entonces logramos en el 2011 una partida, ahí está al principio, de 3,816 millones de pesos. Porque era absurdo, imagínate, la gente ya muriéndose. Y les ibas a pagar cada diciembre, según el decreto de Calderón, 4,000 pesos. El último pago va a ser en el 2019. No, entonces no. Evidentemente Entonces, no. este tema, por lo que veo, Enrique, ha marcado buena parte de tu vida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque este contexto. Desde la casa. Este contexto, mira, tu padre de bracero, mucho tiempo en Estados Unidos. Nosotros con la parcela ejidal. ¿Cuándo me empezó a mí a gustar la cuestión política? Porque las asambleas de ejidatarios, la CNC, que tenía muchas cosas de positivo, deliberaban mucho. Tenían una asamblea mensual y votaban, pero antes discutían. Entonces yo creo que mi madre se aterraba, pues eran casi puros varones, y te llevaba de niño a la casa ejidal. Entonces te tocaban los alegatos de quiénes eran los candidatos a la presidencia del ejido o a la tesorería. También por eso te gusta el Congreso. A lo mejor la de deliberación. niño, ¿no? Por la deliberación. Entonces sí te marca, por supuesto, ¿no? Porque tu organización, yo nací en los 50, en el medio rural, y concretamente en el medio ejidal, porque Tototlán, contra lo que se cree que es alteño, está más imbuido de la organización agraria y más hacia la zona de la Ciénega de Chapala. Entonces, desde niño acudías a asambleas y presenciabas
alegatos, ya presenciabas debates, ¿no? Entonces tu semilla política es ahí. Y ahí se te da, claro, por supuesto. Y hablando de otra parte de tu trayectoria, Enrique Ibarra, está el asunto de tu paso por los temas electorales, particularmente por el IFE. ¿Qué te dejó ese paso por el IFE? Y que me des tu opinión sobre el estado actual de los organismos ciudadanizados. Mira, a mí me tocó mucho el paso electoral y durante un buen tiempo fue un tema en el que estuve muy involucrado en la participación. ¿Qué me dejó a mí esa etapa? Me dejó a mí que el debate más prolongado en nuestra historia en este país es la disputa electoral. Por las reglas electorales. Política electoral. Si tú lees, y tú eres un espléndido lector y analista, Enrique, el libro de Lucas Alamán, Las Revoluciones de México. Alamán te describe la primera elección que hubo todavía siendo la Nueva España, sí. que fue en octubre de 1812. Es la primera, gracias a la Constitución de Cádiz. De Cádiz. Porque antes las alcaldías, cuando Felipe II ya va a la quiebra de la corona española por construir el Escorial, Exacto. tienen que poner a la venta presidencias municipales, regidurías, Ayuntamientos, tesorería claro. y jefes de policía. ¿A qué crees que llegaban los que compraban la presidencia? Pues sí, a robar. Lamentablemente todavía se siguen vendiendo candidaturas y presidencias. Sí. Bueno, de otra manera. Claro. lees la historia de Lucas Alamán y te habla de las elecciones entre los europeos y el Partido de los Americanos. Y te dice, la elección fue un desorden, fue un caos. A la vuelta donde estaban las urnas que había puesto la parroquia, porque las elecciones las organizaban las parroquias. Mira. Y era la base de la división. Había personas haciendo propaganda, coaccionando al voto, haciendo regalías, dice, y fue un caos. Dice, cuando se cierran las casillas, había más boletas que los ciudadanos inscritos para votar, y muchos nombres El germen se de nuestros repetían problemas actuales. en la iglesia de San Hipólito, te hablo de la Ciudad de México, en la iglesia catedral. Dice, entonces los que perdieron salen a protestar, el virrey los amenaza de que los va a castigar. Y si sigues toda la secuencia, siempre ha sido un tema de debate que lamentablemente nunca ha habido consenso no en las ha habido reglas del consenso. juego. A mí me tocó una etapa muy importante como miembro de la comisión que dictamina el nacimiento del IFE en 1990. El IFE es una muy buena institución deformada, concebida por un tapatío que aportó mucho en la vida institucional como es José Luis Lamadrid. Y se pensó que iba a ser ya la solución a través de la ciudadanización. Después, lamentablemente, se vino otra vez el deterioro, ¿no? En aquel IFE que integró el Bester Gordillo como coordinadora del PRI. ¿Qué te deja eso? Que nos falta muchísimo para tener elecciones de certidumbre, elecciones equitativas y justas. Pero parece que lo hemos descompuesto más, ¿no, Enrique? Sí. Porque en este repaso histórico que hacías, recordé un texto que escribió hace poquito Proudhon del Colegio de México, donde hablaba de las reformas electorales, y cómo, por ejemplo, la reforma electoral de 1918, es decir, la posterior a 1917, la Constitución, que estamos celebrando sus 99 años, pues cómo tenía figuras como candidatos independientes, el papel del municipio. Lo hemos venido estropeando. Y tú ves la primera ley electoral que se hace en este país. ¿Quién la hace? La hace Madero. Sí. Que, según críticos, fue el error de Madero privilegiar una reforma política antes que la reforma agraria y la reforma social. Claro. Y Madero te hablaba, es la primera vez que en México se habla formalmente de partidos políticos, porque antes se llenaba eso con los clubes, y con las logias, fundamentalmente. Madero establece una ley electoral donde tú podías hacer un partido político nacional con 100 ciudadanos y te daba mucha certidumbre de voto. Una idea más liberal de la democracia. Mucho más liberal y mucho más facilitadora. Ahora es un verdadero brete ponerte a ver los tiempos de los spots, que está por reiniciarse otra vez. El debate. En lo que parece un debate interminable, ¿no? ¿Se puede arreglar el IEPC? ¿Se pueden arreglar los organismos, por ejemplo, locales? Mira, fue monstruosa la última reforma, atentatoria totalmente del más elemental sentido de autonomía, pero no era la solución. ¿Cuál era el alegato del PAN y del PRD en la última reforma? Que los gobernadores controlaban los institutos electorales. Ahora hay una sola voluntad que los controla, sí, al nacional, bueno, y en a los muchos locales. estados, aquí es más difícil en Jalisco, pero porque Chiapas, ¿no? Hay un control clarísimo sobre el instituto electoral. ¿no? Como si estuvieras en los 40s. Vamos al corte y regresamos para el último bloque con Enrique Ibarra. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por seguir con nosotros. Enrique Ibarra,
¿Cómo te defines ideológicamente? Como una gente progresista, una gente que respeta a los demás, que respeta las libertades, que practica plenamente la tolerancia, el absoluto respeto a las formas de pensar, de actuar, de género. Una gente progresista. ¿Esto de izquierda y derecha no te dice mucho? No, a mí no me dice mucho. Yo lo que creo es que tenemos que pugnar por ir zanjando las profundas desigualdades sociales, Enrique. O sea, creo que es el problema central de México. ¿Tienes algún libro de cabecera? Mira, yo creo que el libro yo el primer libro que leí fue La Ilíada en Tototlán. Mis padres eran extraordinarios, nunca fueron a un salón, nunca fueron a un aula, pero siempre nos inculcaron en la escuela y que leyéramos. La importancia, sí, claro. Pero para mí el libro que me marcó en este quehacer, sin lugar a dudas, es el de Max Weber, El político y el científico. Ah, órale. Que es la conferencia que él da en Múnich en 1923 y que te habla de la política como vocación. Y aquí lo tenemos en pantalla, sí, para la gente que mira, ahí está. Que lo ve El político y el científico. El de Max Weber, que es un clásico. Donde te define no solamente la concepción aristotélica, ¿no? De que todos son políticos porque viven en sociedad. Exacto. Sino te habla del político ocasional, del político semiprofesional y del político profesional, ¿no? Y cuáles son los componentes que debe tener quien se quiera dedicar a este quehacer. Entonces eres un weberiano. Sí. El racionalismo. Por fortuna, sí. Personajes de la historia con los que te identificas. Fíjate que si habláramos de la historia universal, a mí, por ejemplo, Lincoln me parece un estadista extraordinario. Yo creo que su discurso de Gettysburg, que también es formidable por su brevedad, son 63 palabras, una cosa Tremendo. Así. Del siglo XX me llama mucho la atención Churchill como estadista. Churchill, claro. Cuando hace la defensa no solo de Inglaterra, sino un hombre muy complejo, claro, muy complejo. Muy interesante. De México, sin lugar a dudas, juarista, la restauración de la República, su férrea e incorruptible actitud y conducta y toda la generación de la República. Bueno, teníamos hasta un gobernador que se decía juarista, ¿no? Sí. Emilio González, digo, no sé. Juarista, todo el mundo tiene derecho a apropiarse de los símbolos. Exacto. ¿Qué película ha causado un cambio en tu perspectiva de vida? ¿Hay alguna que tengas? La de Buñuel, yo creo, lo de los olvidados, que te describen todos los dramas sociales de ciudades. Yo creo que esa es una película que marca. Que también como director lo tienes como uno de tus favoritos, ¿no? Y en el caso de la música, ¿te gusta escuchar música, por ejemplo? Fíjate que sí, lo de la música, el problema mayor ya ha sido el tiempo, pero sí, la ópera, sí me gusta la música clásica. ¿Te gusta haces deporte, por ejemplo? No, estoy impedido por fractura de cadera, que llevo 2 operaciones, pero sí hago caminata todos los días. ¿Y deporte alguno que te guste? Yo soy un beisbólatra. Respeto mucho a los fans del Barcelona como tú. Y a los futboleros. A los futboleros, pero en mi caso yo soy beisbólatra, contumaz. Mira. Fui regidor de deportes y cuando fui regidor de deportes, sin que me gustara el deporte, terminó tomando mucha opción por el béisbol. ¿Y los charros y eso vas a verlos o no? Esta temporada fui en 3 ocasiones. No hubo mucha oportunidad de ir por las jornadas de ayuntamiento, pero sí. ¿Y aparte de los charros hay otro equipo que te guste? Siempre he sido seguidor de los Yankees. Órale. ¿Otra actividad en tus tiempos libres que tengas? Fundamentalmente la lectura. Yo creo que la lectura es de los mayores placeres, aparte de que aprendes. Y bueno, algunas que platicábamos antes que te habían causado alguna confusión, pero algún gusto culposo que tengas. No. Ninguno que... ¿Te consideras apasionado o obsesionado de algo? No. ¿Tampoco? Yo creo que nada más de mi quehacer cotidiano de la política. Y bueno, hablando del quehacer cotidiano de la política, Enrique Ibarra, pues ahora sí que parece que falta mucho tiempo, pero de aquí a 2018 las cosas vuelan. ¿Estás pensando en posicionarte en algún lugar políticamente, alguna candidatura? No, yo lo he dicho abiertamente y públicamente lo refrendo. Yo creo que el hombre tiene que ser, como lo describió Ortega y Gasset, él y su entorno, sus circunstancias. Aquí tienes que poner el componente de la edad también. Yo siempre he procurado trabajar con jóvenes y jamás algún día, cuando fui coordinador de los diputados, que tenía una generación de jóvenes diputados, les dije, conmigo no tengan pendiente, nunca vamos a tener ningún conflicto de disputa. De esa índole. No, de ninguna manera, no. No, yo no tengo ninguna ruta de candidatura, Enrique, lo he sido ya un buen número de veces. Estoy tratando de cumplir la encomienda que nos dio
Enrique y que el ayuntamiento convalidó en la Secretaría General y concentrado en eso. Nadie tiene duda de que Enrique Alfaro estará en la boleta en 2018. ¿Tú crees que puede ganar para ser gobernador? Yo creo que Enrique tiene todas las condiciones, está haciendo muy buen gobierno con saldo positivo. En este año se están viendo ya el ejercicio, la ruta ya de los programas sociales, los servicios públicos van a tener una mejoría sensible, que es parte sustantiva en un gobierno municipal. Hay un gobierno que está haciendo su función con Enrique, con orden, con firmeza, pero también sensible a los requerimientos y a las necesidades de la gente. Y yo no tengo duda de que Enrique va a salir con un saldo aprobatorio muy alto de su gobierno de Guadalajara. ¿Crees que uno de los problemas que puede tener la administración de Guadalajara es que se fije mucho, que se concentre mucho en ganar la elección de gobernador en 2018? Es decir, que eso los quite de los problemas importantes y que piensen más en temas electorales. No, nosotros lo tenemos muy claro y sabemos diferenciar concretamente el trabajo de partido, el trabajo de proyecto político electoral. Tendrá que verlo MC. Las siguientes semanas tendrán que empezar a desdoblar la organización regional, municipal, pero quienes estamos en el gobierno nos vamos a concentrar en ello. No habrá distracción en ese sentido. ¿Por qué? Porque además de cuentas, ¿cuál sería la mejor carta de presentación de Enrique en una eventual candidatura al gobierno? El gobierno inmediato, que es el de Guadalajara. Entonces, tu función y tu encargo es eso y Enrique no se va a distraer. ¿Cómo ves al resto de las administraciones de Movimiento Ciudadano, particularmente en zona metropolitana de Guadalajara? Mira, yo las veo bien, las veo con sus características y sus retos propios. Evidentemente Tlajomulco, con una ruta ya consolidada, equipos. Se ventiló mucho el equipo de Tlajomulco, porque varios de ellos, que ya tenían 6 años, 2 administraciones, salieron a participar en Guadalajara, salieron a participar en Zapopan, algunos inclusive a Tlaquepaque. Eso yo creo que a Alberto le resulta positivo porque se ha aireado el equipo. Eso, digamos, es una planilla y nueva. Se da movilidad, de gente. Sí, en gran medida. Y se da movilidad. Y la movilidad es importante, Enrique, para que no haya el anquilosamiento. Lo de Lemus, yo lo veo muy bien en el trabajo. El gobierno de Tlaquepaque, todo el mundo lo sabemos, ha enfrentado retos propios de un municipio ha arrojado en gobiernos patrimonialistas que le precedieron, pero María Elena está haciendo un buen esfuerzo, un buen trabajo y será un buen gobierno el de María Elena en Tlaquepaque. Y por ejemplo, por lo menos a mí me da mucho interés. Y Zapotlanejo. Que también con Héctor Álvarez, que también ya es una gente muy hecha, muy definida. Héctor, y lo vamos a ver en las estadísticas, Héctor trae de su presupuesto aproximadamente el 40% en obra pública, que es altísimo, porque muchos de los municipios, y eso es un dato duro, Enrique, claro, ahorita están todavía construyéndose, pero Héctor trae poco más del 40% de su presupuesto ya en obra pública, porque normalmente las administraciones andan en el 70-80% en puro gasto corriente. Oye, ¿cómo es esta convivencia al interior, por ejemplo, de administraciones como la de Guadalajara, entre gente que viene del Partido Acción Nacional, gente que viene de la iniciativa privada, gente que viene del activismo social, como por ejemplo Patricia, que también está en el gabinete con ustedes en Guadalajara? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Hablan el mismo idioma? Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos una práctica muy saludable. ¿Qué nos unen? ¿Qué nos cohesionan? Las tareas, los retos, los programas, que los construimos desde la precampaña, los ofertó Enrique en la campaña y después se han venido puliendo. Entonces, sí se da esa amalgama que dices tú, gente que viene de movimientos sociales que mencionas. Desde que parecería la academia, que nunca se iba a poner de acuerdo, aparte. Desde la academia, o gentes que venimos de un quehacer político, no de un año, ¿no? de muchos años, una formación, o algunos que combinan varios perfiles, y sí hay una cohesión en lo fundamental. Evidentemente se dan diferencias y eso es muy saludable, pero siempre encuentras la manera de procesarlos. Y lo que es también importante es que Enrique tiene un buen cuerpo edilicio con quienes son los de Movimiento Ciudadano, y te debo decir que los regidores de Acción Nacional, los regidores del PRI y el regidor del Partido Verde han tenido una actitud constructiva y han tenido una actitud positiva. Yo te decía al principio,
más del 90% de los acuerdos han sido por unanimidad y se han procesado las cosas. Por ejemplo, cuando se integraron quienes compondrían todas las planillas, por vez primera en muchas administraciones, no hubo ni siquiera un receso para recomponer aspiraciones o cuando se vio el presupuesto de egresos. O sea, las cosas de fondo se han manejado por consenso. Es decir, la campaña no lastimó la relación de tal manera que será irreconducible. Las campañas siempre te dejan lastimado, pero después viene el tiempo en cómo va resarciendo. Pero entonces sí hubo, digamos, ese proceso de cicatrización de la relación. Por supuesto. Acuérdate, la campaña no fue nada tersa. Sí, fue una campaña polarizada. Fue muy polarizada, muy pesada, pero hubo después un intervalo. Nosotros tuvimos comunicación con Ricardo, tuvimos comunicación con los regidores de Acción Nacional, con el Verde, y en el ayuntamiento hemos construido códigos de entendimiento y hay una comunicación. ¿Y con el gobernador del estado, la relación en qué momento está? Con el gobernador ha sido una relación en positivo. Fíjate la diferencia en estados como Morelos, entre quien gobierna el estado y quien preside la capital. Aquí ni remotamente, ¿no? Y han sido temas nada sencillos, el tema de mando único, el tema policíaco, los temas de desarrollo urbano, pero ha habido una buena actitud del gobernador y del alcalde de Guadalajara. Nos queda un minuto ya para despedirnos, Enrique Ibarra. ¿Ves en 2018 un candidato a la presidencia o ves que un independiente puede ser candidato a la presidencia, es decir, con fuerza, no digamos digamos con poca posibilidad electoral, sino alguien con fuerza electoral? Yo no lo descarto para nada. Me parece, Enrique, un tanto prematuro todavía. Nos falta 2 años que van a ser muy intensos, pero seguramente sí habrá 1 o 2 fuertes candidatos independientes. Enrique Ibarra, muchas gracias. Al contrario, Enrique, y a todos los que nos han visto. Muy buenas noches y que usted pase un excelente fin de semana y nos escuchamos aquí, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.